Por ejemplo, si un juez quiere controlar la prueba, tiene que emitir una motivación especial, porque así lo dice el artículo 152, 155, numeral 2 del Código Procesal Penal. Tiene que existir una motivación especial en caso quiere declarar inadmisible la prueba. El ciudadano tiene derecho a confrontar la prueba de cargo, tiene derecho a enfrentarse, tiene derecho a debatir la prueba. Luego tenemos algunas acepciones del término prueba. Como ustedes bien conocen, la prueba la conocemos como un procedimiento, como un medio de prueba para poder, a través de ese procedimiento, tratar de incorporar la prueba, tratar de que se actúe, ¿sí? De que se actúe. Hablando del procedimiento, es el medio de prueba. Bien sabemos que nuestro país reconoce tres clases de prueba: la prueba personal, la prueba documental y la prueba técnica material. Entre la prueba personal tenemos a la testimonial, tenemos a la pericial, la inspección judicial, la reconstrucción de los hechos, el careo, el debate pericial, entre un perito, entre dos peritos oficiales, o un perito oficial y un perito de parte. También tenemos la acepción del término prueba desde la acción de probar. En la acción de probar, en diligencias preliminares, por ejemplo, tenemos el artículo 337, numeral 4. Los sujetos procesales tienen el derecho de ofrecer los medios de prueba que deseen postular. El único límite es la ley. Solo la ley frena. Es decir, el ciudadano puede postular todos los medios de prueba que considere, sí. Y los medios de prueba pueden ser atípicos, sí. No solamente los típicos, sino también los atípicos. Y si postula los atípicos, pues sencillamente lo que hay que hacerle conocer a los jueces es que es un medio de prueba que no está tipificado en el ordenamiento procesal, pero se debe seguir el procedimiento más análogo, como el de la prueba documental, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es para poder postular la prueba. Ahora, la acción de probar es aquella que tiene que ver con el desahogo, como dicen los señores, los amigos de México, la, la actuación probatoria, ¿sí? La actuación probatoria como lo conocemos en Perú, o también la recepción de la prueba. También tenemos término de prueba en cuanto a la acepción del resultado probatorio. Es decir, el resultado probatorio es ya aquel producto de la valoración integral, la valoración individual de los medios de prueba y de la valoración conjunta de los medios de prueba. Y eso aparece previsto en el artículo 393 del Código Procesal Penal. Los jueces tenemos la obligación de valorar la prueba, no solamente la prueba penal, sino también la prueba civil, la prueba laboral, la prueba de familia. ¿Por qué? Porque es un sistema el que existe en Perú, es el sistema de la sana crítica, no es el sistema de la prueba legal o la prueba tasada, es el sistema de la sana crítica. El sistema de la sana crítica se diferencia de la libre convicción con que el juez tiene la libertad de probar, pero además el juez tiene la obligación de justificar su decisión judicial. Para valorar la prueba, una valoración individual, si es que en la actuación del juzgamiento penal se produjeron 5 actuaciones probatorias, el juez se tiene que pronunciar por cada una de ellas. Si son 5, se tiene que pronunciar por cada una de ellas. Y cuando se pronuncia el juez, se debe pronunciarse respecto a las propiedades jurídicas, a los atributos jurídicos de cada una de ellas. Conforme vamos a ir avanzando, lo voy a ir explicando. Luego, recordar qué cosa es fuente de prueba, ¿sí? Es todo dato, es aquel dato
es aquel dato, o también es aquella cosa, o aquella persona que nos entrega, aquella persona que podría ser una fuente de prueba, porque una víctima no solamente es víctima, sino también es una fuente de prueba, porque la víctima es aquella persona que sufrió, fue el sujeto pasivo de la acción delictiva del sujeto activo del delito. Entonces, también puede hacer que exista un dato de prueba. Hoy se le conoce como elementos de convicción. Elementos de convicción. Nuestro Código Procesal Penal habla de elementos de convicción. La Fiscalía generalmente cuando va a prisión preventiva habla, tengo X elementos de convicción, pero ojo ahí, no todos son elementos de convicción. Los oficios no son elementos de convicción. Lo que son elementos de convicción o dato de prueba o fuente de prueba son aquellas actas, aquellos documentos donde está documentado la prueba, donde consta la prueba, donde el policía, el fiscal ha constado, ha documentado la prueba. Ahí estamos hablando de una fuente de prueba. Entonces, no todo es elemento de convicción, medio de prueba. Reitero, es el procedimiento que se utiliza para incorporar determinado dato de prueba. El procedimiento. El Código Procesal Penal establece el procedimiento de la prueba testimonial, establece el procedimiento de la prueba documental, establece el procedimiento del careo, establece el procedimiento de la prueba pericial, etc. Entonces, es un procedimiento, es un camino que se utiliza para poder actuar, desahogar la prueba. Concepto de prueba. Acá es importante, ¿por qué está resaltado con otro color? Yo lo resalto porque el artículo 156 del Código Procesal Penal señala claramente qué cosa es el dato de prueba, ¿no? Es decir, perdón, el objeto de prueba. Cuando cuando estás interrogando, por ejemplo, el litigante, el fiscal o el abogado puede litigar, sí, puede litigar. ¿Y sobre qué puede preguntar? ¿Sobre qué debe preguntar? Está en el 156, numeral 1. Ahí te define claramente qué es el objeto de prueba. La imputación, la forma y circunstancias de comisión, de ejecución del hecho, la pena, la punibilidad, la determinación de la pena, la medida de seguridad y también la pretensión civil. Es decir, se puede interrogar sobre estos aspectos en un juicio oral de primera instancia o segunda instancia, sí. Entonces, es errado, es equivocado cuando algunos colegas no le permiten o se cuestiona de que se hagan preguntas respecto a estos puntos que estamos señalando en este caso. Por eso que es importante tener en cuenta todos estos puntos. Ahora vamos a pasar a lo que dice el 156.2. En el 156.2 se nos señala todos aquellos aspectos que no son objeto de prueba. Por ejemplo, las normas jurídicas no son objeto de prueba. No, las máximas de la experiencia tampoco son objeto de prueba. Las leyes naturales tampoco son objeto de prueba. La cosa juzgada no es objeto de prueba. Lo imposible, lo notorio no es objeto de prueba. Lo dice la ley, lo dice el 156. Por eso es que también tenemos que conocer este aspecto que estamos señalando para no fallar. Luego tenemos órgano de prueba. Cuando hablamos de órgano de prueba, estamos hablando de aquella persona, de aquel sujeto, aquella persona que va a ir a declarar. Por eso que siempre se dice, siempre se pregunta, ¿existe algún órgano de prueba, algún medio de prueba personal? Se supone que estamos hablando de una persona. Se supone que es un testimonio que va a declarar una persona, ya sea por escrito o ya sea oralmente. Los peritos cuando declaran también es un testimonio oral. Muchas veces hay una confusión y creen
que lo que declara un perito no es un testimonio, sí es un testimonio. Es un testimonio pericial. Muy bien, vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a hablar ahora de los elementos de prueba. Anteriormente se conocía esto en los libros españoles. Todavía siguen circulando todos estos libros, porque la ley CRIM española de 1988, pues se sigue hablando de elementos de prueba. En Perú ya se habla de los elementos de convicción, pero estos siguen siendo elementos de prueba. Es decir, aquellos datos de investigación que son recolectados por la Fiscalía en Perú, es todo dato objetivo. Elemento de prueba es todo dato objetivo. Acá debemos tener en cuenta lo siguiente. Si revisamos libros de epistemología o revisamos algunos libros de Europa que nos hablan sobre la prueba sin convicción o que nos hablan sobre la prueba como el de Michele Tarufo o el de Jordi Ferrer Beltrán, y todos aquellos estudiosos europeos, pues vamos a encontrar elementos de prueba, pero en Perú vamos a encontrar elementos de convicción. Entonces, cuando estamos hablando de elementos de prueba, por favor, tengan en cuenta que son los datos objetivos que la Fiscalía ha recolectado, ha obtenido durante las diligencias preliminares o en la etapa de investigación preparatoria. Pero cuando se concluye el contradictorio, el juzgamiento oral, ya tienen otra denominación, se denominan elementos de prueba disponibles. Eso ustedes lo van a encontrar en todos los libros de los señores juristas europeos, elementos de prueba disponibles. Y eso merece hacer una énfasis. ¿Por qué? Porque los elementos de prueba disponibles son aquellos que el juez de conocimiento va a utilizar para poder decidir si existe, si se ha corroborado o si se ha superado el estándar de comprobación de las hipótesis en conflicto. Es decir, hay elementos de prueba objetivo. En estos elementos de prueba disponibles que han sido adquiridos en el contradictorio, es ahí donde esos son los elementos que el juez va a valorar. No va a valorar el juez las declaraciones de nivel preliminar, sino aquellas afirmaciones instrumentales, aquellas afirmaciones probatorias que se recolectan en el contradictorio. Entonces, vamos avanzando. Luego nos encontramos con este cuadro sinóptico que podría ser importante para ustedes tomarle una fotografía, porque en esa fotografía tenemos una síntesis de todo el panorama de lo que hemos explicado hasta este momento. El concepto de prueba, qué es objeto de prueba, qué es fuente de prueba, qué es órgano de prueba, qué es elemento de prueba, qué es medio de prueba. Esto, con una simple fotografía, les puede ayudar bastante para que ustedes puedan hacer una retroalimentación. Luego pasamos a las fases de la actividad probatoria. Tenemos 5 fases, como ustedes lo están observando. Una de obtención, recolección, que esta se recolecta, se obtiene por la Fiscalía en diligencias preliminares, de la misma manera en la etapa de investigación preparatoria, se recolecta, se obtiene. Lo que se exige es que se respete los derechos humanos, que no sea una prueba ilícita, que no se afecte derechos del ciudadano, que no sea una prueba prohibida. Se puede recolectar, se puede obtener, sí. Por ejemplo, ahora se habla de la prueba de cibercrimen, se habla de la prueba, de la recolección de la prueba vía cooperación judicial internacional, porque ahora con el canal del 24/7 se conservan pruebas, se busca el aseguramiento de estas pruebas en las redes sociales públicas, porque a través del canal 24/7 inmediatamente los fiscales están pidiendo que se proteja, que se cuide, que se conserve, que no se la red social o las empresas proveedoras de los servicios
pues no lo dispongan, no lo desechen, sino más bien lo conserven, pues acá se cumple, en la número 1, se cumple toda esa fase de la actividad probatoria. En datos electrónicos, pues se tiene en cuenta el ISO 27037. Luego pasamos a la fase número 2. ¿Qué cosa es la fase número 2? En la fase número 2 es la postulación. En diligencias preliminares, decíamos hace un momento, los abogados pueden trabajar el artículo 337, numeral 4. Debemos recordar que existen dos teorías del caso, no una sola. La Fiscalía asume que es una sola teoría del caso. Son dos teorías del caso, una de la Fiscalía y una de la defensa. Si la Fiscalía considera que es una sola, pues a toda la prueba que postule la defensa la va a declarar improcedente, siempre, porque considera que es una sola teoría del caso. Pero si partimos de aquella situación aceptada en Perú, que son dos teorías del caso, entonces, como son dos teorías del caso, son dos enfoques, dos perspectivas totalmente diferentes, y que cada una de ellas puede postular su medio de prueba para poder acreditar o para poder demostrar. Siendo así, si encontramos un fiscal que tiene esta mirada de doble perspectiva, entonces tendría que admitir los medios de prueba que se postulan al amparo del artículo 337, numeral 4 del Código Procesal Penal. Sin embargo, como en la praxis observamos que solamente considera el Ministerio Público una teoría del caso, la de ellos, como muy probable, entonces se resuelve, se provee diciendo inconducente, impertinente, inútil, por lo tanto, improcedente. Pues, ¿qué cosa cabe acá? Si eso sucede, pues la defensa tiene el camino previsto en el artículo 337, numeral 4 del Código Procesal Penal, para que pueda plantear situaciones. O es una sola, pero con doble denominación. Una puede utilizar el camino del artículo 4 del Código Procesal Penal cuando se habla de la falta de objetividad, o la tutela de derechos, porque no le está permitiendo defenderse, y eso afecta al debido proceso. Pero eso tiene que ver la tutela de derecho con el artículo 71, numeral 1, no con el numeral 2. Los abogados presentan tutela de derechos con el artículo 71, numeral 2. Yo creo que ahí hay un error, porque lo que tiene que ser es el artículo 71, numeral 1, porque ahí está vinculado al debido proceso. Revisen ustedes su Código Procesal Penal. Luego tenemos la fase número 3, la admisión. Esta admisión es importante insistir porque el artículo 155, numeral 2, señala claramente que el único que puede resolver, controlar la admisibilidad de la prueba es el juez, no es el especialista de causa. El juez tiene que evaluar esa situación y el juez tiene que motivar, tiene que estar debidamente motivado. Necesita una motivación reforzada. ¿Por qué? Porque se trata de la prueba, porque se trata del derecho del ciudadano, porque el ciudadano se va a enfrentar a una institución que tiene, que las leyes están de su lado, porque el Ministerio Público tiene facultades, la defensa no tiene facultades, no hay una ley que le favorezca a la defensa, el Ministerio Público sí tiene facultades, el defensor no, el defensor solamente postula. En la ciudad de Medellín, Colombia, sí existe un plan piloto. Hay un plan piloto donde la defensa también tiene facultades legislativas para poder postular medios de prueba en igual condiciones que el Ministerio Público. Entonces, la admisión es importante. Debemos recordar que la admisión debe ser siempre flexible, no una admisión de prueba ultra formalista. Debemos tener en cuenta, sobre todo, bueno, acá un paréntesis en segunda instancia, porque en segunda instancia suceden los medios sucedáneos.
En primera instancia, los abogados, los fiscales, hablan de determinados medios de prueba. Sin embargo, en el transcurrir, en el devenir del procedimiento aparecen algunos medios de prueba que no se conocían, pero que ya se invocaron el juicio oral de primera instancia, ya se enunciaron. Es decir, son medios sucedáneos. Si revisamos los conceptos, ¿qué cosa es medio sucedáneo? Pues es aquello que tardíamente se conoce, aquello que tardíamente lo puede conocer una de las partes y lo puede postular. No es nuevo, no es prueba nueva, sino es simplemente un medio sucedáneo. Y eso está dentro de las excepciones. Entonces, eso es importante que nosotros los jueces, estimados colegas, seamos flexibles, porque el ciudadano se enfrenta a toda una maquinaria estatal contra la cual no puedes luchar solo. Lo que tenemos que hacer los jueces, porque no somos fiscales, es darle la oportunidad que ellos puedan presentar su prueba, lo que no significa que eso sea eficaz, significa que vamos a ir a un debate. Por eso que la admisión de estos medios de prueba es muy importante para los derechos de los ciudadanos. La fase número 4 tiene que ver con la actividad probatoria. La actividad probatoria, si se admite 5 medios de prueba, la regla es que los 5 medios de prueba tienen que actuarse. Se tienen que actuar, tienen que venir los medios de prueba, los órganos de prueba personal, tienen que venir, tienen que ser citados, ¿sí? Pero hay excepciones. Hay 4 excepciones para que no se actúe una prueba. La primera, la imposibilidad físico-material. La imposibilidad físico-material de un órgano de prueba que estuviera muerto, que estuviera grave, que hubiera viajado al extranjero o que no quiere venir. Entonces, en esos casos, esos son la primera excepción. La segunda excepción, la prueba trasladada. La prueba trasladada también es una excepción a la actuación de la prueba. Recuerden ustedes la ley 30077, en esa ley se incorporó la prueba trasladada en determinados procesos, sobre todo aquellos contra las organizaciones criminales. La tercera excepción es la prueba anticipada. La prueba anticipada es una excepción. La prueba anticipada es una medida anticipativa de aseguramiento probatorio. Entonces, esa también es una excepción a la actuación probatoria. La cuarta excepción es el interrogatorio por exhorto. Son 4 excepciones a la actuación probatoria que debemos tener en cuenta, que debemos saber qué se va a hacer en la actividad probatoria. La fase número 4. Estamos en la fase número 4, perdón. Entonces ya hablamos de las reglas, ya hablamos también de las excepciones. Cuando nos toque explicar sobre el juzgamiento oral, explicaremos cada uno de los medios de prueba que se señalan en el Código Procesal Penal. Hablaremos de las propiedades jurídicas de cada una de ellas. Ahora pasaremos a la fase de la valoración. Vuelvo a insistir que tenemos la sana crítica. El artículo 158, numeral 1, nos señala claramente cuáles son esos criterios racionales. Es decir, hay criterios racionales que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Los criterios racionales son la ciencia, las reglas de experiencia y también la lógica. El artículo 393, pues nos habla de los principios lógicos. Son 4 principios lógicos que se utilizan para el momento de la valoración de la prueba. Los principios son los siguientes: el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido, los 3 son aristotélicos, y el cuarto, el principio de la razón suficiente. Estos son los criterios racionales de la sana crítica. Ustedes tienen a la vista un cuadro donde aparecen los 3 sistemas: el sistema de la prueba tasada, el sistema de la libre convicción
y el sistema de la sana crítica que acabamos de explicar. Les pongo un ejemplo cuando un juez no utiliza la sana crítica, pero sí utiliza la prueba tasada. Por ejemplo, existe un protocolo de pericia psicológica y este protocolo de pericia psicológica señala, por ejemplo, una apreciación técnico-profesional de la psicóloga, lo señala así, y cuando le toca la valoración al juez, el juez no hace un análisis crítico, no dice nada respecto a este informe psicológico. Por el contrario, lo repite, lo transcribe y no hace ningún análisis crítico. Y así saca la sentencia. Eso es una evidencia que el juez está trabajando con la prueba tasada. Los jueces, los fiscales, los abogados también tienen la obligación de referirse a partir de lo que dice la sana crítica. Ahí tienen ustedes al frente a los sistemas de valoración. Es importante que ustedes sepan, además, que el artículo 393 nos dice, nos enseña el artículo 393 y nos dice lo siguiente, nos dice, miren, solo se puede valorar la prueba actuada. Eso dice el artículo 393. Solo se puede valorar la prueba actuada. ¿Qué significa eso? Que el juez de primera instancia solo puede valorar la prueba que se actuó en su presencia, en la que se incluyen las 4 excepciones: la oralización de documentos, el interrogatorio por exhorto, la prueba anticipada y también la prueba trasladada, cuando está debidamente autenticada. Sin embargo, cuando estamos en segunda instancia, hay que tener en cuenta lo que manda el artículo 425, numeral 2 del Código Procesal Penal. El artículo 425, numeral del Código Procesal Penal señala lo siguiente. Dice, los jueces tienen, voy a proceder a dar lectura a lo que dice la ley para no apartarnos ninguna línea. ¿Qué cosa dice el 425? El 425, numeral 2, dice lo siguiente. La sala penal superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y la prueba pericial, documental, preconstituida y anticipada. Miren lo que dice. Por eso que les hago de conocimiento lo que dice este numeral 2. ¿Por qué? Porque los señores fiscales, cuando vienen a las audiencias de apelación, señalan solamente la prueba actuada y pretenden excluir que la sala penal superior, que son jueces de mérito, no valore la prueba preconstituida, la prueba documental y todo aquello que aparece, la prueba preconstituida, todo aquello, la prueba documentada que aparece en los actuados. Eso es importante. Bien, habiendo explicado este punto, vamos a pasar ahora. Hay algunos límites. Hay algunos límites en el tema de valoración de la prueba. No nos olvidemos también, amigos, que los controles de admisibilidad de la prueba, repito, los controles de admisibilidad de la prueba son inimpugnables. Son inimpugnables. Entre los límites intrínsecos tenemos que para que se pueda emitir un medio de prueba postulado por la Fiscalía o por la defensa, tiene que ser pertinente, tiene que ser conducente y tiene que ser útil. Y entre los límites extrínsecos, como ustedes están observando en la diapositiva, lo encontramos en el título preliminar. Y en el título preliminar nos hablan de qué? Nos hablan de la prueba ilícita. Nos hablan de la prueba ilícita. Es decir, no se puede valorar una prueba ilegítimamente incorporada, una prueba ilegítimamente valorada. No, una prueba ilegítimamente obtenida. No se puede valorar. Lo dice el artículo 8 del título preliminar. Además, también en el numeral 2
nos señala claramente que carecen de todo efecto legal y eso tiene que ver, concordancia con lo que dice el artículo 159 del Código Procesal Penal cuando nos habla de las provisiones probatorias. Luego tenemos los principios. Entre los principios tenemos a la inmediación. La inmediación, pues, tiene que ver mucho con la percepción directa que tiene que tener un juez. Por ejemplo, el juez que participa en la prueba anticipada. El juez que participe en la prueba anticipada tiene que estar atento, tiene que tener una percepción directa de lo que está produciéndose, de lo que está interrogándose, de lo que está declarando el órgano de prueba, ¿sí? Tiene que tener un contacto y tiene que estar pendiente a su cámara. No se trata que diga yo estoy conectado, sino que tiene que estar observando, así de la manera que yo estoy acá observando. A pesar de que ustedes no están pendientes de su cámara, pero estoy observando. Entonces, esa es la inmediación. La inmediación, ahí tenemos algunas casaciones que nos explican claramente qué cosa es la inmediación. De la misma manera tenemos la contradicción. La contradicción está vinculada a la igualdad de armas, igualdad de condiciones, es decir, que el sujeto pueda contradecir, que tenga la posibilidad de contradecir lo que dice la prueba de cargo. La fiscalía, por ejemplo, cuando concluye una investigación preparatoria, también ejerce la garantía de la contradicción, porque el artículo 321 señala que la fiscalía, antes de eso hay que tener necesidad. Lo que se busca siempre es transparentar la actuación probatoria, que todo sea transparente, que las partes participen, que las partes debatan, que las partes dialoguen, que quede claro qué cosa dice cada parte respecto a cada medio de prueba. Esa es la publicidad. Ahora, la publicidad con los medios de comunicación, pues el artículo 364 nos enseña claramente cómo se tiene que proceder. Un juez cómo debe proceder cuando hubieran varios medios de comunicación. La ley lo señala claramente. Nos dice cuáles son las excepciones. La comunidad de la prueba. Una vez que se ha admitido un medio de prueba, deja de pertenecer a la parte procesal que lo hubiera postulado. Eso es la comunidad de la prueba. La prueba, el medio de prueba emitido pertenece al proceso, ya no pertenece a las partes. Eso se llama comunidad de la prueba. Luego tenemos la concentración probatoria. En la concentración probatoria lo que busca es que el juzgamiento oral se rija justamente por este principio. Se rija por este principio a efecto de que los jueces, en la menor cantidad de audiencias, unidad de juzgamiento, tomen conocimiento de toda la actuación probatoria. Es decir, lo más rápido posible, puedan concentrarse, puedan adquirir la prueba y de esa manera, pues tranquilamente van a poder resolver o realizar aceleramientos de los juzgamientos, por ejemplo, como los procesos inmediatos. ¿Hay diferencia entre los actos de investigación y los actos de prueba? Sí, hay mucha diferencia. Hay diferencia. Y sí, lo estamos explicando en esa diapositiva que aparece señalado. Luego tenemos lo que habíamos señalado anteriormente, el tema de la actividad probatoria, cuando hay prueba de oficio. Le voy a explicar cuándo hay prueba de oficio. Hay 8 casos. Ustedes, el artículo 155.3 señala cuándo es la prueba de oficio. En nuestro país seguimos un sistema reglado, no es un sistema libre, abierto, que cualquier cosa puede ser prueba de oficio, no lo es así, es un sistema arreglado, vuelvo a reiterar, lo dice el numeral 3, artículo 155,
Y por acá vamos a pasar a analizar. Vamos a analizar la prueba de oficio. La primera, ¿cuándo hay prueba de oficio? Por ejemplo, ustedes tienen el artículo 166. Tenemos el artículo 166, por ejemplo, ¿no? En el artículo 166, pues ahí en el numeral 2 dice bien claro, dice, ahí nos habla de testigo indirecto, nos habla de testigo indirecto, nos habla de testigo de referencia. Entonces, ¿qué pasaría si en un juzgamiento oral uno de los testigos declarantes señala, yo soy testigo de oídas, a mí me contaron, a mí me dijeron, si sucede esto en un juzgamiento, ¿qué es lo que tiene que preguntar el fiscal o el juez? Ahí lo dice, está pintado con celeste. Con color celeste está resaltado. Es decir, lo que hay que preguntar en ese momento se tiene que decir, dígame usted, ¿cuándo le dijeron? ¿En qué lugar le dijeron? ¿Qué personas? ¿Y cuáles son los medios por los cuales usted ha obtenido esa información? Hay muchos cuestionamientos respecto a la fuente humana. Se ha puesto de moda la fuente humana en las intervenciones policiales. Eso es lo que últimamente los abogados están cuestionando, la fuente humana. Muy bien, pues acá tienen una posibilidad, acá hay una posibilidad de poder citar justamente a ese testigo, a ese policía que recibió esa información de manera indirecta. Es decir, que de aquella fuente humana, pues tendrá que explicar. Oiga, dígame, señor policía, ¿quién le dijo? ¿Cuándo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Por qué medios se utilizó? Lógicamente que el policía, ¿qué cosa va a decir? No, es una fuente humana, es una fuente confidencial, es una fuente reservada, y yo no la puedo divulgar. Pero ahí ustedes tienen el artículo 166. Posteriormente, tenemos otra prueba de oficio con el examen pericial, el debate pericial. Ahí lo dice el artículo 181. El artículo 181 pues nos habla claramente que cuando hay informes periciales discrepantes, oficiales y también de parte, puede haber un debate pericial. Ya tenemos, ustedes vayan contando. Luego, el artículo 172, el 172 del Código Procesal Penal también nos habla de una pericia, y esta puede ser de oficio. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado, en un caso yo tengo archivada la jurisprudencia, que cuando se pretende o cuando se argumenta o se alega el error de comprensión culturalmente condicionado, el que por sus costumbres, lo que dice el artículo 15 del Código Penal, pues se puede realizar de oficio una pericia antropológica. Eso también puede ser de oficio. También tenemos como prueba de oficio en el numeral 1 del artículo 385, nos dice que podemos hacer una inspección judicial. De la misma manera nos habla que se puede hacer una reconstrucción de los hechos. Siempre se comenta de la prueba complementaria. La prueba complementaria es el número 1, no es el número 2, con esa aclaración. La prueba complementaria es la número 1. ¿Por qué? Porque es una actuación probatoria que ya la hizo la Fiscalía, pero está incompleta, es insuficiente. Entonces, la inspección judicial y la reconstrucción de los hechos son pruebas complementarias que se pueden ordenar. Y en el 385.2 tenemos otro tipo de prueba. La Suprema lo ha llamado como prueba final. La doctrina, mi persona también la denomina la prueba de refutación. La prueba de refutación, la prueba sobrevenida, aquella prueba sobrevenida del debate contradictorio, o también
la que se está últimamente utilizando es por el deber de esclarecimiento de la verdad. Por eso que está ahí pintado con color, resaltado con color rojo. Cuando se necesite, cuando sea indispensable, cuando sea útil para esclarecer la verdad. Los jueces tenemos el deber de esclarecimiento de la verdad. Recuerdan que antiguamente se decía, el juez tiene que llegar a la verdad material de los hechos. No, ahora se ha aclarado. El juez, hay un deber de esclarecer la verdad. El juez se tiene que aproximar lo más cerca a la verdad. Sin embargo, no puede reemplazar a la actuación propia de las partes. Esto significa que las partes lo tienen que pedir, pero lamentablemente las partes no lo piden. Las partes no lo piden. Es problema de las partes. Por último, tenemos la última prueba de oficio que se realiza a nivel de sala en el artículo 424, numeral 4. Y ustedes lo están viendo ahí. El numeral 4, sobre todo el informe pericial. El informe pericial, el examen de perito, las actuaciones de primera instancia que no han sido objetadas. Es decir, fíjese, estas piezas procesales que están expresadas ahí son pasibles de una prueba de oficio. ¿Ya? Se puede hacer. Entonces, hasta acá está toda la explicación de lo que es las pruebas de oficio. Hay una metodología para la oralización de documentos. Esto se explica generalmente en la clase de juzgamiento oral. Sin embargo, está acá, ya para ir acabando, hay dos sistemas para oralizar documentos, el sistema de listas, el sistema de bloques temáticos. Hay dos sistemas que se utilizan. El sistema de lista es en orden, primero el apelante, luego la parte recurrida, ¿sí? Y cuando hablamos de sistema de bloques temáticos, estamos hablando de cada tema, es decir, de cada documento que vas a realizar. Lo que más importa para esta conferencia es esta diapositiva. Esta diapositiva habla de la reproducción visual o auditiva de imágenes y voces. Yo insisto, señores, la prueba se encuentra insertada, registrada en los soportes electromagnéticos, electrónicos, informáticos, satelitales, tecnológicos. Ahí está la prueba. Lo importante es visualizar la prueba. Hay que observar la prueba. Hay que visualizarla. Hay que escuchar la prueba. El asunto es escuchar, no tanto la transcripción, sino hay que verla con sus propios ojos. Los jueces vamos a observar y ahí está la indignación. Eso es importante y nuestra ley en el artículo 384, numeral 3, lo permite. Lo permite. Y hemos hablado de la valoración de la prueba, hemos explicado la valoración. Y yo creo que por ahí vamos terminando. De repente ustedes puedan formular algunas preguntas sobre el tratamiento, el control de la prueba en el Código Procesal Penal 2004. Muchas gracias nuevamente a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur por habernos invitado a participar y agradezco a las 132 personas que están presentes escuchándonos esta tarde. Muchas gracias y estoy a su disposición para contestar las preguntas que hubiera lugar. Excelente. Agradecemos entonces al doctor William Fernando Quiroz por su valiosa disertación. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Les pedimos, por favor, que formulen sus interrogantes de manera clara y concisa a través del chat o en su defecto puedan también usar la opción de la mano para poder cederles el uso de la palabra. ¿Sí? Mientras, bien, tenemos una mano levantada del doctor Luis Tamara. Adelante, doctor. Doctor Luis, ¿ya nos podrá escuchar?
puede ya hacer uso de la palabra. Ok, gracias. Recién me activaron el audio, disculpe. Bien, muchas gracias por el uso de la palabra. Saludar al doctor Fernando Quirós. Siempre es un honor escuchar al doctor con tan excelente ponencia sobre el tema de la prueba. Quisiera aprovechar, doctor Quirós, este momento para hacerle unas preguntas sobre este aspecto. ¿Cuál es su postura respecto al reexamen de la prueba que suele pedirse cuando ya la prueba ha sido admitida para juicio oral? Las defensas técnicas suelen pedir el reexamen de esa prueba que ya ha sido admitida y está consignada en el auto de enjuiciamiento, indicando, ¿no?, que esa prueba es ilícita, esa prueba es ilegal, afectó derechos fundamentales o no tiene formalidades. ¿Es posible realizarse ese tipo de reexámenes de esas pruebas, sea personal o documental, o la prueba que ya fue admitida en el auto de enjuiciamiento simplemente se actúa y quedaría para su valoración? ¿Cuál sería, por favor, doctor, si nos puede dar un alcance al respecto, la forma de evaluar esos tipos de pedidos? Y segundo, quería preguntarle también sobre la admisión de las actas de transcripción de audios, videos, donde no se admite en el video o no se admite el soporte en el cual estaría ese audio, ese video. En los autoenjuiciamientos hemos visto que está ocurriendo estas circunstancias. ¿Cómo subsanar o convalidar esta situación? Porque, como usted ha indicado, lo más trascendente es ver el video, escuchar el audio para evaluar ello, ¿no?, que es con mucha más completud, más información nos permite tener, pero hay a veces estas situaciones que se presentan. Doctor, quedo atento. Gracias. Gracias, doctor Támara. Vamos a empezar, si en caso me olvido, me lo vuelves a repetir la segunda pregunta. Vamos a empezar porque primero vamos a la primera pregunta que me ha formulado. Debemos tener en cuenta que el doctor Támara me está preguntando sobre los medios de prueba admitidos, ¿ya? Porque una cosa son los admitidos y otra cosa son los inadmitidos. El trámite para los inadmitidos tenemos el artículo 373, es decir, aquellos que han sido declarados inadmisibles, vamos al camino del 373, siempre y cuando se cumplan algunos presupuestos materiales. Eso está de lado. La pregunta del doctor Támara es sobre los medios de prueba admitidos, el reexamen. No nos olvidemos que las decisiones sobre el control de pruebas son inimpugnables. Número uno. Número dos, si el juez los ha admitido, para mí no corre, no es admisible el reexamen, porque ya lo admitió, porque se supone que el juez ha dado cumplimiento al 155, numeral 2, y hay una motivación reforzada, especial, como dice el numeral 2 del 155. Pero existen algunos sujetos procesales que tratan de sacarle la vuelta a la ley cuando en este tema de admisibles e inadmitidos. Porque en el 373, numeral 2, te dice claramente solo los medios de prueba inadmisibles, siempre y cuando que tengas una especial argumentación. Por eso es que para mí, de manera categórica digo, si un juez en etapa intermedia, hablo de etapa intermedia, ya admitió un medio de prueba, esa decisión es inimpugnable. Ahora, solicitar que se haga un reexamen de esos medios de prueba, eso no existe. Eso no existe. No estoy de acuerdo con ese pedido de reexamen. El reexamen es un remedio procesal que se utiliza cuando hubiera restricción de derechos, búsqueda de prueba. En ese tipo de medidas de investigación, pues hay función de reexamen en salvaguarda de los derechos del ciudadano. Pero cuando ya estamos hablando de medios de prueba, hablo de etapa intermedia, y sería diferente de repente cuando estamos en la etapa de investigación preparatoria o en la etapa de diligencias preliminares, porque en diligencias preliminares y etapa de investigación preparatoria, al amparo del artículo 367, numeral 4, las partes pueden ofrecer medios de prueba.
pueden ofrecer medios de prueba y la fiscalía, no el juez, sino la fiscalía, declara improcedente. Entonces, esa es otra cosa. Estoy hablando los tres planos para que se me pueda entender mi punto de vista. El reexamen no existe para un medio de prueba admitido, sí lo existe porque sí se puede reiterar, porque así lo dice la ley, el 373.2 dice lo siguiente: excepcionalmente las partes podrán reiterar, no es reexamen tampoco, sino reiterar, insistir, cuando sea un medio de prueba inadmitido. Ese es mi primer punto de vista en cuanto a la primera pregunta. A la segunda pregunta. La segunda pregunta, yo señalo lo siguiente: siguiendo a la doctrina española, siguiendo a la jurisprudencia española, todas las actas que se transcriben sobre datos electrónicos, sobre pulsos electrónicos, solamente sirven para dinamizar la prueba. ¿Qué es esto? Para a cada momento para que cada momento no vaya a estar escuchando el audio y el vídeo. La transcripción solamente tiene esa finalidad: dinamizar la prueba, porque la prueba de las comunicaciones, la prueba de los audios, la prueba de los vídeos sobre cosas, sobre personas, sobre objetos, tiene una fuente, tiene una matriz. Es ella la que se debe reproducir, es ella en la que se debe visualizar. Y en esa visualización, con inmediación, se va a observar si realmente existe prueba o la solvencia probatoria de aquella incriminación, o tal vez de un rechazo de aquella incriminación inicial. Por eso es que nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 384, numeral 3, se ha colocado en ese escenario. Y en ese escenario, y lo dice también la doctrina es clarísima. Lo que pasa es que en Perú hemos acostumbrado, insistimos o creemos que aquella comunicación transcrita es la prueba. Les comento, en Europa las transcripciones de las actas solamente son utilizadas cuando hubiera desaparecido la matriz, cuando hubiera desaparecido o cuando no se puede reproducir porque está mal logrado. Solo en ese caso se utilizan las transcripciones, porque en las transcripciones podría ocurrir lo siguiente: que transcriba una sola parte, que la transcripción no sea fiel reflejo de lo que dice, porque puede haber un cercenamiento, puede haber una omisión, puede haber deliberadamente un agregado. Entonces, en esos casos no podría ser prueba. Pero lo que sí es prueba son los datos que aparecen registrados en las matrices, en los soportes electrónicos que se deben preservar. Por eso lo más importante ahora son las pruebas electrónicas, tecnológicas, informáticas, satelitales, etcétera, que hubiera o que posteriormente en el futuro también existiera. Esa sería mi respuesta, doctor Támara. No sé, tal vez tenga usted alguna dúplica. No, doctor, gracias por tan vasta experiencia y conocimiento sobre estos temas que nos ilustran a nosotros que estamos en el día a día de estas tramitaciones, de los procesos. Gracias. Finalmente, doctor, una pequeña consulta nada más sobre el tema de la admisión de la prueba para juicio oral, cuando estas pruebas no tienen la calidad de nuevas porque se han conocido, ¿no? Pero no se han presentado por las partes o insisten en presentarlas recién en el juicio oral, indicando pues que son pruebas que tienen trascendencia para su teoría del caso, pero no lo han hecho, recién lo han hecho. Por ejemplo, las pericias, por ejemplo, ¿no? Recién
para juicio oral, cuando ya se va a juicio, presentan las pericias de parte, ¿no? Y pericias grafotécnicas, psicológicas, entre otras, indicando que ello tiene trascendencia, han tenido defectos en la defensa, ¿no? Es decir, alegan situaciones de indefensión para que sea admitida tipo etapa intermedia, ¿no? Como el acuerdo plenario indica que de manera excepcional se podría admitir en etapa intermedia, pero el acuerdo plenario no dice nada sobre juicio oral. Entonces, esas reglas de etapa intermedia podrían aplicarse también para el tema de juicio oral, para esa admisión en base al 373. Bien, lo primero gracias por la pregunta es exquisita, me encanta hablar de este punto. Sugiero que revisen la casación 458-2015, Cajamarca, 458-2015, Cajamarca, Fundamento Jurídico 12. Ahí te explica claramente, te explica todos los pasos. Sin perjuicio, es importante tener en cuenta lo siguiente. El fiscal y el abogado defensor, además de las reglas para el juicio oral de primera instancia, el artículo 373, y para la audiencia de apelación ante la segunda instancia, el artículo 422, además, no se olviden que tienen la prueba final, la que hemos hablado, el 385.2. No nos olvidemos, si yo fuera abogado, ¿qué haría? Mejor me coloco en esa posición. Yo intentaría postular como nueva prueba al inicio del juzgamiento oral. Lógicamente que el tribunal me va a decir inadmisible, pero ya sabe el tribunal, ya le expliqué al tribunal con qué finalidad lo estoy haciendo, cuál es la utilidad. Entonces, y la siguiente sería una estrategia como abogado defensor para poder defender apuntando a la presentación de una prueba de oficio, al amparo del artículo 385, numeral 2. Es decir, el juez tiene el deber de esclarecimiento de la verdad. El juez, si observa, así trabajo yo, ¿eh? Si el juez observa, si el juez percibe que hay la necesidad, que hay indispensabilidad, que se requiere para poder esclarecer la verdad, la actuación de una prueba que me ofreció el ciudadano, el abogado como prueba nueva, y él me lo está solicitando, me lo dijo por escrito, me lo dice oralmente, pues vuelvo a decir, cuanto más transparencia, y acá viene una enseñanza de los juristas europeos, cuanto más transparente es el juicio, es mejor para el ciudadano, es mejor para la justicia, porque al ciudadano culpable se le va a vencer con todas las armas que él presente. Se produce el debate y el juez puede esclarecer. Pero si yo quiero tener ceguera, pues sencillamente voy a ir hacia adelante y no me va a interesar. Pero si busco que el juzgamiento sea transparente y dejo constancia de ello para que la decisión sea más justa, yo sí le admito el medio de prueba al amparo del artículo 385, numeral 2. Ahora, hay algo que he aprendido últimamente, el tema de los medios sucedáneos. Si en primera instancia se viene cuestionando determinada línea probatoria y en ese momento ese ciudadano, ese abogado, ese fiscal no tuvo el medio de prueba para poder acreditar, y es a través del tiempo, y lo dice el 422 y lo dice el acuerdo plenario, perdón, la casación Cajamarca que he señalado, pues trabajaría y trataría de utilizar esos argumentos para poder ofrecer y vincular como medio sucedáneo. Todo está claro que tengo que explicar que es un medio sucedáneo. Es un medio de prueba de proceso civil para poder relacionar y vincular que tiene una conexión en la línea probatoria.
con eso, creo yo, porque no va a encontrar más armas, no va a encontrar más camino. Y esto sucede cuando los abogados o cuando los ciudadanos cambian de abogados. Porque entre un abogado y otro abogado los tildan de defensa ineficaz. Ese sería mi parecer de una persona reflexiva en tema de prueba. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Bien, al parecer no tenemos ninguna otra interrogante. Bien, entonces de esta manera estaríamos, en nombre de la Corte de Lima Sur, expresamos nuestro profundo agradecimiento al doctor William Fernando Quiroz Salazar por su excelente presentación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, doctor. Será hasta una nueva oportunidad. Excelente, nos vemos. Permiso. Asimismo, agradecer a todos los asistentes por su participación y compromiso con la mejora del sistema de justicia. De esta manera, se da por concluida la charla magistral. Que tengan una excelente tarde.